En el siglo XXI, la guerra se decide mucho menos por la cantidad de tanques, artillería o soldados, y mucho más por la mente, la capacidad de adaptación y la velocidad para anticipar y responder. Quien piensa más rápido, quien adapta sus sistemas y su estructura interna con mayor agilidad, es quien termina ganando. Esta verdad, que podría parecer abstracta, se revela hoy de manera tangible en el corazón del conflicto entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, ataques fulminantes cerca de Kamyshani han fracturado las defensas ucranianas. Bombardeos quirúrgicos, ejecutados con precisión casi matemática, han sumido la zona en un caos total, generando desorganización y desconcierto entre las filas ucranianas. Las tropas, golpeadas por la sorpresa y la contundencia del ataque, intentan desesperadamente reorganizarse bajo una presión que no da respiro. En estos instantes, cada error se paga con vidas y posiciones críticas. Pero este no es simplemente otro combate tradicional en el que el número de soldados o el tamaño de los cañones decide el resultado. Ahora, la clave está en la rapidez de respuesta y en la eficiencia interna de cada ejército. Donde la logística y el mando fallan, reina la confusión. Los soldados quedan aislados, los recursos no llegan a tiempo, y los líderes dudan porque la información no fluye o llega distorsionada. Cada minuto perdido entre trámites y burocracia puede significar la pérdida de una posición estratégica, cientos de vidas o incluso el colapso de todo un frente. Ucrania, bajo presión constante, responde con urgencia, pero surge una pregunta fundamental. ¿Puede su sistema resistir las exigencias de una guerra moderna? Mientras Rusia agiliza sus procesos y digitaliza su logística, la capacidad de adaptación se convierte en una cuestión de vida o muerte. Si un ejército no moderniza su estructura, queda peligrosamente vulnerable frente a un enemigo más ágil y mejor coordinado. En estos momentos, el costo de un error se mide en territorio perdido, en miles de vidas sacrificadas y en la posibilidad de quedarse atrás en la carrera por la supervivencia nacional. La organización interna deja de ser una rutina administrativa. Se transforma en la frontera final entre resistir y colapsar bajo el peso de una guerra total. ¿Cómo están transformando ambos bandos sus sistemas para sobrevivir y prevalecer? ¿Qué desafíos internos se enfrentan día a día, mientras el mundo observa solo los movimientos de tanques y aviones? El siguiente episodio revela los desafíos internos que decidirán, silenciosamente pero con firmeza, el destino de esta guerra. Detrás de cada explosión en el frente, se libra otra batalla mucho más silenciosa y, en ocasiones, más decisiva. La que ocurre en despachos, pantallas y servidores de computadoras. Es una guerra sin estruendo de cañones, pero donde se deciden el destino y la resistencia de ejércitos enteros. Mientras los medios y la opinión pública enfocan su atención en los avances o retrocesos sobre el terreno, la verdadera competencia sucede en los sistemas de administración, logística y mando militar. La guerra moderna ya no es solo cuestión de ocupar territorio o destruir infraestructuras. Ahora es un duelo entre sistemas, donde la organización, la digitalización y la velocidad en la toma de decisiones valen tanto como los misiles o los drones. Rusia y Ucrania han sufrido pérdidas y ataques a infraestructuras esenciales, como centrales eléctricas, estaciones de tren, depósitos de armas y nodos de comunicación. Cada golpe a estas redes apaga más que luces. Puede paralizar toda una cadena de mando y cortar el flujo de recursos críticos, desde municiones hasta alimentos para los soldados. En este nuevo escenario, cada error logístico se paga con sangre. Recordemos el ejemplo de la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Muchas unidades quedaron aisladas y sucumbieron, no por la falta de valor, sino porque no llegaron refuerzos ni suministros a tiempo. Hoy, la falta de municiones, combustible o refuerzos en el momento preciso convierte una posición aparentemente segura en una derrota inesperada. Los trámites interminables y la lentitud burocrática han dejado de ser molestias menores. Ahora, cada minuto perdido puede costar vidas, territorio
y quebrar la moral de un ejército entero. Aquí el riesgo es existencial. El tiempo que se pierde por culpa de procesos anticuados o cadenas de mando demasiado largas puede provocar retrocesos irreparables. Un permiso que no llega, una orden encallada en la jerarquía o un convoy detenido por un simple error de papeleo. Cualquiera de esos tropiezos puede cambiar el rumbo de una batalla, y con ello, el destino de miles de personas. Basta recordar la invasión de Irak en el año 2003, cuando el avance estadounidense fue frenado por problemas logísticos inesperados, poniendo en peligro la operatividad de sus fuerzas. Pero la verdadera cuestión no es solo reconocer estos problemas, sino entender cómo están adaptándose Ucrania y Rusia a este nuevo tipo de guerra. ¿Qué están haciendo para modernizar y proteger sus sistemas y sobrevivir en un conflicto donde la eficiencia puede ser tan letal como el fuego enemigo? La respuesta a estas preguntas determina mucho más que la táctica del día siguiente. Puede decidir el futuro de toda una nación. Para comprender cómo se libra esta guerra invisible, es necesario mirar detrás de la primera línea y examinar la transformación interna de ambos ejércitos. Por ejemplo, durante la Guerra del Golfo en 1991, la superioridad logística y de mando de la coalición determinó el rumbo del conflicto en cuestión de días, gracias a sus sistemas de información y coordinación. ¿Cómo se puede transformar una institución militar mientras caen bombas y el enemigo avanza? En pleno estruendo de la guerra, tanto Ucrania como Rusia enfrentan un desafío monumental: modificar sus ejércitos para sobrevivir y tal vez ganar. Pero hacerlo bajo fuego directo, con el tiempo en contra y la amenaza constante de nuevas ofensivas, convierte cada intento de reforma en una jugada de todo o nada. Ucrania, presionada por la extensión del frente y el empuje de la ofensiva rusa, ha decidido dejar atrás su estructura tradicional de brigadas para adoptar el modelo de cuerpos. Ahora busca agrupar sus fuerzas en unidades mucho mayores, con la esperanza de mejorar el control y resistir golpes sorpresivos. Esta transformación aspira a permitir operaciones de mayor envergadura, coordinación más rápida y una respuesta más eficaz ante crisis inesperadas. Sobre el papel, la lógica es contundente: una jerarquía más definida, mejor coordinación y capacidad para sostener operaciones a gran escala. Sin embargo, la realidad golpea con fuerza. El mayor problema es la escasez de personal calificado. Faltan mandos con experiencia para liderar formaciones de decenas de miles de soldados, y la mayoría de los oficiales solo ha trabajado en brigadas o, en el mejor de los casos, liderado unidades menores. Esto recuerda las dificultades del Ejército Rojo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, cuando la purga de oficiales dejó a la Unión Soviética sin líderes experimentados y provocó grandes derrotas iniciales. Esto crea un vacío peligroso en la cadena de mando. Sin líderes entrenados, existe el riesgo de que la reforma se quede en un cambio de nombres y organigramas, pero no de capacidades reales. Muchos temen que la transformación termine siendo un gesto superficial, un mensaje para tranquilizar a la opinión pública o a los aliados occidentales, sin impacto tangible en el campo de batalla. Un ejemplo concreto es el caso de las Fuerzas Armadas italianas durante la Segunda Guerra Mundial, que reformaron su estructura pero nunca lograron integrar realmente las nuevas doctrinas, lo que llevó a fracasos reiterados. Rusia tampoco se cruza de brazos. Sabe que la guerra moderna se gana tanto en las trincheras como en los despachos. Por eso, Moscú impulsa una reforma integral. Apuesta por digitalizar procesos, simplificar la administración y, sobre todo, fortalecer la logística. El objetivo es mover recursos y tomar decisiones con agilidad, pues la rapidez puede ser la diferencia entre mantener una ofensiva o ver cómo el frente se desmorona. Desde el uso de inteligencia artificial para planificar rutas de suministro hasta la centralización de datos en tiempo real, Rusia busca replicar modelos de eficiencia observados en otros conflictos recientes, como la intervención de Estados Unidos en Afganistán, donde la gestión de información fue clave para sostener operaciones prolongadas. Ambos ejércitos luchan contra el reloj. Cada minuto perdido en burocracia, cada retraso en la transmisión de órdenes,
puede costar vidas, posiciones estratégicas o la moral de la tropa. Si las reformas no son profundas ni funcionales, el precio podría ser mucho mayor que una derrota puntual. Podrían poner en riesgo el desenlace mismo de la guerra. No es casualidad que, en la historia, ejércitos como el alemán durante la Blitzkrieg en 1939 y 1940 arrasaran a sus enemigos gracias a la velocidad de comunicación y decisión, más que por la cantidad de soldados. Así, el verdadero campo de batalla no está solo en las trincheras, sino también en los despachos y en la capacidad de adaptarse. La supervivencia depende de transformar sistemas bajo presión extrema. ¿Podrá alguno de los dos bandos moverse lo bastante rápido como para imponer su modelo y cambiar el rumbo del conflicto? La historia muestra que quien no se adapta a tiempo termina pagando un precio altísimo, como ocurrió con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Las reformas militares se juegan tanto en la teoría como en la práctica diaria, donde cada obstáculo revela viejas carencias y nuevas oportunidades. Pero a cada paso, la presión crece y la ventana para adaptarse se estrecha. En la Guerra de Corea, por ejemplo, los cambios improvisados en la estructura de mando de las fuerzas de la ONU permitieron frenar avances norcoreanos, pero solo después de costosos errores iniciales. En las guerras del mañana, ¿será decisivo tener miles de drones o dominar el arte de coordinar cada recurso, desde un almacén hasta la trinchera, en tiempo real? Imaginemos un conflicto futuro donde la información se procesa al instante y los drones sustituyen a los exploradores humanos. En ese escenario, la diferencia entre victoria y derrota la marcará la capacidad de sincronización de todos los recursos, no la mera cantidad de armas o soldados. Imagina un conflicto donde lo determinante ya no es solo la cantidad de misiles o tanques, sino la velocidad para adaptarse y anticipar. Si la digitalización y la optimización militar se imponen, la rapidez se convierte en el nuevo campo de batalla. El ejército capaz de conectar logística, inteligencia y mando al instante podrá prever cada movimiento enemigo y transformar la información en ventaja letal. Ejércitos como el de Israel han demostrado en conflictos recientes que la integración de sistemas de información y logística es tan crucial como el entrenamiento de los soldados. Pero la tecnología, por sí sola, no gana guerras. La moral de los soldados y su confianza en el mando dependen, más que nunca, de saber que sus necesidades serán atendidas sin demoras. Un frente donde los suministros llegan a tiempo, el apoyo médico es inmediato y la comunicación fluye sin trabas, es un frente capaz de resistir y avanzar. Cada minuto ganado puede decidir si se conquista una posición o se pierde todo. En la Guerra de Malvinas, la falta de suministros adecuados fue determinante para el desenlace, evidenciando que la voluntad de lucha no basta sin una logística eficaz. Ante este panorama, surgen dos caminos. Uno lleva a sistemas flexibles y modernos, capaces de adaptarse y evolucionar ante cualquier sorpresa. El otro, a estructuras rígidas, prisioneras de la burocracia y el miedo al cambio. El ejército que apueste por la adaptación no solo aumentará sus posibilidades de victoria hoy, sino que podrá reinventarse mañana. Quien se quede atrás arriesga perder mucho más que una batalla. Puede poner en juego su futuro como nación. En la Primera Guerra Mundial, los países que no supieron adaptarse a la guerra de trincheras y a las nuevas tecnologías, como el Imperio Austrohúngaro, terminaron por desaparecer. La historia reciente es clara. Los países que no logran integrar y modernizar sus sistemas militares terminan atrapados en la ineficacia. No solo se trata de perder territorio o vidas, sino de perder la fe en el Estado y en el futuro. La derrota definitiva puede llegar, incluso, mucho después de los últimos disparos. Recordemos a Polonia en 1939. Su ejército era valiente, pero su sistema logístico y de mando estaba obsoleto frente a la maquinaria alemana. Pero ¿cómo se traduce esta carrera por la modernización en el día a día de la guerra? Miremos de cerca cómo la logística y la tecnología están cambiando el ritmo y las reglas del conflicto en Ucrania. Durante los bombardeos recientes,
Una de las mayores dificultades para Ucrania ha sido restablecer el suministro eléctrico y las comunicaciones bajo presión constante. La capacidad de responder en cuestión de horas, restableciendo servicios básicos y rutas de suministro, se ha convertido en una cuestión de supervivencia nacional. No son solo los generales quienes deciden el rumbo de una guerra. Cada persona que acorta tiempos y elimina trabas puede inclinar la balanza. Pensemos en el ejemplo de los operadores de drones ucranianos que, gracias a una red de comunicación eficiente y descentralizada, logran identificar y neutralizar objetivos enemigos en minutos, cambiando el rumbo de pequeños enfrentamientos que, acumulados, pueden decidir el resultado de una campaña entera. Detrás de una decisión rápida y precisa, hay vidas que se salvan y recursos que se preservan. En conflictos extremos, como el actual entre Rusia y Ucrania, la velocidad y la claridad en la toma de decisiones determinan mucho más que el resultado de una batalla. Pueden significar la diferencia entre una retirada caótica y una defensa organizada. Un ejemplo histórico lo encontramos en la batalla de Kursk, donde la rápida adaptación soviética permitió contener y luego revertir la ofensiva alemana, a pesar de la brutalidad del ataque inicial. Optimizar procesos no es moda pasajera. En el mundo militar y civil, es una cuestión de supervivencia. Cuando los sistemas logísticos y administrativos se modernizan, la distancia entre el problema y la solución se acorta de forma radical. Esto no solo ahorra tiempo, sino que previene pérdidas materiales, y sobre todo, humanas. Empresas como Toyota revolucionaron la industria civil con el método Just in Time, un modelo que ahora inspira la logística militar moderna para maximizar recursos y minimizar desperdicios. Sin embargo, cualquier sistema, sea ejército o institución pública, enfrenta desafíos universales: resistencia al cambio, escasez de recursos y la presión implacable por obtener resultados inmediatos. Lo que distingue a quienes sobreviven y avanzan es la capacidad de adaptarse y romper con las inercias del pasado, incluso cuando todo parece ir en contra. Países como Corea del Sur han logrado transformaciones notables en tiempo récord gracias a la decisión política y la voluntad colectiva de renovación. La confianza en la institución se fortalece cuando los problemas se resuelven sin trabas burocráticas ni excusas. Cada vez que un soldado recibe su equipo a tiempo, o un civil ve restablecida la electricidad tras un ataque, esa eficiencia refuerza la moral y la fe en el sistema. Es una cadena de confianza capaz de sostener a un país entero en sus horas más oscuras. Cuando la población percibe que el Estado responde, la cohesión social aumenta y la resistencia se multiplica, como sucedió en Gran Bretaña durante el Blitz. Ignorar la urgencia de la reforma es perpetuar errores. Cada minuto perdido en papeleos, cada obstáculo administrativo innecesario, cuesta tiempo, dinero y, en el ámbito militar, vidas humanas. Las guerras modernas no se ganan solo con fuerza bruta, sino con la capacidad de transformar y modernizar los sistemas que las sostienen. Un ejemplo reciente es el de Finlandia, que supo modernizar su defensa territorial para enfrentar amenazas asimétricas, integrando tecnología y entrenamiento ciudadano. Ahora la pregunta es inevitable: ¿qué puedes hacer tú desde tu posición? La respuesta es mucho más relevante de lo que parece. Incluso las pequeñas acciones pueden provocar efectos inesperados en momentos de crisis. Desde optimizar un proceso en una empresa hasta proponer mejoras en la administración pública, cada avance suma en la construcción de sistemas más resilientes y eficientes. La próxima victoria, en cualquier terreno, será de quienes se adapten antes que el resto. En la vida cotidiana, como en la guerra, quienes se anticipan al cambio y lo abrazan con inteligencia, se colocan siempre en una posición de ventaja. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado claro que la fuerza bruta ya no basta. Lo que ahora decide el destino de la guerra es la capacidad de adaptación, la rapidez para reorganizarse y la eficiencia en gestionar recursos, información y personas. Un ejército que no aprende de sus errores y que no innova en sus métodos está condenado a repetir los fracasos del pasado. No se trata solo de ganar una batalla o resistir un ataque,
Es cuestión de transformar sistemas obsoletos, digitalizar procesos y entender que cada minuto perdido en burocracia puede costar vidas y futuro. Quienes no logren modernizarse quedarán rezagados, no solo en el campo de batalla, sino en la historia. La transformación digital, tanto en el ámbito militar como civil, es la llave para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El precio de no adaptarse va más allá de perder terreno o una posición estratégica. Es quedar obsoleto, invisible y terminar siendo irrelevante. La historia está llena de naciones que, por aferrarse al pasado, desaparecieron o fueron superadas por rivales más ágiles y flexibles. Podemos citar el caso del Imperio Bizantino, que, pese a sus glorias pasadas, no logró adaptarse a los nuevos tiempos y terminó desapareciendo. Esta lección trasciende lo militar. Así como los estados mayores deben dejar atrás viejos manuales y abrazar la tecnología, también en la vida diaria, en las empresas y en la sociedad, la adaptabilidad es la clave para sobrevivir y prosperar. El mundo del trabajo, la educación y hasta las relaciones personales exigen hoy una capacidad de cambio y aprendizaje continuo que nunca antes fue tan crucial. Enfrentados a desafíos inéditos, la eficiencia organizacional y la capacidad para reinventarse valen más que cualquier arsenal. Las guerras del presente y del futuro se resolverán tanto en los despachos como en las trincheras, en la rapidez de respuesta tanto como en la voluntad de resistir. Quienes sepan combinar tecnología, organización inteligente y resiliencia humana estarán mejor preparados para cualquier reto, sea militar, económico o social. La verdadera pregunta no es quién tiene más armas, sino quién puede aceptar el cambio y transformarse cuando más importa. Aquellos que sepan anticiparse, aprender rápido y actuar con inteligencia, serán quienes escriban el próximo capítulo de la historia. Los ejemplos abundan. Desde Japón, que tras la Segunda Guerra Mundial se reinventó como potencia tecnológica, hasta pequeñas empresas que, adaptándose, logran sobrevivir y prosperar en un mundo incierto. No adaptarse es arriesgarse a dejar de contar, a ser recordados solo como advertencia de lo que no se debe hacer. Quienes no cambian, no solo pierden, desaparecen. La guerra en Ucrania nos lo muestra en tiempo real, pero esta lección trasciende fronteras y épocas. En cualquier ámbito, la diferencia entre éxito y fracaso será la capacidad de evolucionar a tiempo. Quizá no puedas influir directamente en el curso de un conflicto internacional, pero sí puedes transformar tu entorno con cada decisión y cada mejora que emprendas. Recuerda, el futuro pertenece a quienes se atreven a cambiar antes de que la realidad lo exija. Así, la pregunta queda elegantemente zanjada. En la guerra, en la vida y en la historia, la adaptación no es solo una virtud. Es la condición indispensable para la supervivencia y el progreso.